Gracias por continuar con la programación de As Noticias. Mire, hoy vamos a hablar de algo que se está poniendo en boga, que cada vez más gente lo practica, es andar en bicicleta. Y precisamente para hablar de este medio de transporte nos acompañan primero las damas, Vanessa Sánchez. Hola, Vanessa. Hola, mucho. Y también Merak Lisiaga. Merak, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Oscar? ¿Cómo vamos en esto de andar en bicicleta por la ciudad? ¿Cómo va la cultura? ¿Cómo se ha fomentado? Porque además déjeme decirle que ellos pertenecen a Pedaliers, Sí, es correcto. que viene de por ahí de pedalear, Exactamente. de andar, de viajar, de transportarse, y enseñan a las personas que no saben andar en bicicleta, que es Exacto. parte de sus funciones. Pero para llegar a ese punto, ¿cómo va la cultura de andar en bicicleta aquí en la Ciudad de México? Pues la cultura va creciendo. Obviamente somos una ciudad que apenas está evolucionando a establecer la cultura ciclista como tal, ¿no? Pero vamos por buen camino. Cada vez tenemos el principal objetivo que cualquier ciudad ciclista en el mundo, ya no caben los coches. Entonces ese es el gran aliciente y vamos por buen camino. Al final el transporte alternativo es pues, la mejor y la única opción que tenemos en el Distrito Federal. Obviamente, siempre y cuando existan las vías correctas para que circulen las bicicletas y obviamente la seguridad, tanto para ustedes como para los peatones y muchas veces también para los que van manejando, porque debe de haber esa combinación. En esta parte de la convivencia, Vanessa, ¿cómo vamos? Bien. ¿Tienen más respeto? Recientemente vimos una marcha que tuvieron que salir desnudos bajo la consigna de que solo así me ven, haciendo noción a que tomen conciencia los conductores, sobre todo para ustedes que van en bicicleta. Sí, es correcto. Vamos avanzando, como comenta ahorita Merak, en cuanto a cultura vial en todos los aspectos, tanto para peatones como ciclistas, como automovilistas. Se ha ido avanzando en toda la parte de convivencia en la vía, ¿no? Tenemos todos que mantener cierto respeto hacia los otros factores de la vía, tanto nosotros como ciclistas, hacia los peatones, hacia los automovilistas, como en sentido contrario, ¿no? De ellos hacia nosotros. Hemos notado en los últimos 5 años a la fecha que esta cultura, esta difusión ha aumentado. Entonces vamos por buen camino, va mejorando cada vez más. Y parte de la mejora es los talleres que se dan, los cursos, la difusión que se da a través de las redes de gobierno, a través de las redes ciclistas, para aumentar este conocimiento y este respeto hacia todos. Obviamente, mira, cuando estamos hablando de poner reglas, poner ciertos pues principios, hasta ciertos principios de convivencia para poder llevar a cabo ese transporte público o poder utilizar ese transporte público, influye mucho la manera en que se convive. Ya hay ciclovías, cada vez son más, pero también hay ciclistas que pues a veces no tienen tampoco la cultura vial. ¿Qué pasa con este tipo de gente? Sí, por favor díganle al auditorio de As Noticias cómo generar esa conciencia pues para evitar un accidente, para ser aceptados, porque muchas veces van circulando, como lo decías, Vanessa, en sentido contrario y viene el accidente, porque tú te estás cuidando que no venga en el sentido que debes de vigilar y pasa uno que viene en contrario y te lleva. Eso quiere decir que todavía no estamos como que al 100%, ¿no? Pues la cultura vial la hacemos todos, ¿no? Todos y cada uno de los operadores, todos y cada uno de los personajes que salimos a la calle, hacemos la cultura vial. Todos necesitamos, desde que somos peatones, necesitamos saber por dónde cruzamos, desde que somos automovilistas, necesitamos saber por qué carril sí debo de ir, que las vueltas a la derecha, si son o no continuas, si hay un cambio o no, la cultura la hacemos todos. Por supuesto, los ciclistas también participamos en la cultura vial. Creo que lo que necesitamos es ponernos de acuerdo en las reglas del juego y cumplirlas. Porque ¿no? finalmente ustedes son los que se están insertando, que es muy bueno, yo no estoy criticando que sea malo, pero ustedes son los que están generando esa parte de cultura y ponerse de acuerdo es muy buen principio, ¿verdad? Claro, aunque el ciclismo urbano no es algo nuevo en México, o sea, el primer grupo de ciclismo urbano registrado está en 1923. Lo que pasa es que ahorita... Bueno, pero pues, ¿cuántos vehículos había en 1923? ¿Verdad? Que ahora vamos exactamente. vendidos a esto. Exactamente, ahora la alternativa vial pues, ya nos lleva a un ciclismo urbano mucho más complejo, mucho más organizado y ya tal cual, ¿no? No pasarnos los semáforos, pero no pasarnos los semáforos no solamente concierne a los ciclistas, sino a los automovilistas. Claro. Si el automovilista sabe exactamente dónde posicionar el auto, dejará el espacio para que el ciclista pueda estar en una posición cómoda sin brincarse un semáforo y entonces ya entre todos nos ayudamos. Claro. Un automovilista debe de tener bien en claro que la mejor forma para llegar rápido a su trabajo y la mejor forma para que sea Salir más temprano. vivible en movimiento es respetar al ciclista, porque entre más ciclistas existan, los autos van a ir más fluidos. No, y obviamente el concepto del ciclismo actual ya es laboral.
Lo puedo decir Claro, en ese tema. claro. Porque antes era de oficio, el cartero, el lechero, el panadero, que era una herramienta para este tipo de trabajos. Pero ahora ya hay oficinistas, ya hay ejecutivos que llegan y estacionan su vehículo y obviamente agarran su bicicleta y llegan a su punto final. Todo este concepto está diciendo que nos estamos moviendo, como bien lo dices, Merak, y debemos de poner ciertas reglas para llegar a una mejor convivencia. ¿Con qué obstáculos están encontrando ustedes? Bueno, la principal, pues es que todos le queremos ganar a todos, ¿no? ¿Quién tiene el derecho a tener más prisa? ¿El peatón, el automovilista, la persona que maneja el autobús o el ciclista? Pues absolutamente ninguno. Todos tenemos exactamente los mismos derechos, todos tenemos exactamente las mismas necesidades, ¿no? Al final, si todos somos cooperadores de la vida, seguramente vamos a tener una calidad de transporte y de vida mucho más grande. El principal reto con el que nos enfrentamos pues, es la cultura, el hacer entender al del camión que si nos avienta la lámina, no está ganando un segundo, no está ganando un metro, ni está ganando un pedazo de espacio ficticio, ¿no? Claro. Igual, nosotros, si los ciclistas invaden las banquetas, por ejemplo, pues no estamos yendo muchísimo más seguro, ¿no? Al contrario, estamos poniendo nosotros en riesgo, a los peatones en riesgo, a los mismos automovilistas en riesgo. Nos hace falta, insisto, ponernos de acuerdo y hacer las cosas tal cual. De la noche a la mañana, Vanessa, se puso de moda el andar en bicicleta en una ciudad tan convulsionada como es la Ciudad de México, con vías rápidas, con vías lentas, conflictiva a la hora de circular. ¿Qué recomendaciones debe tener el auditorio? Ustedes como pedaliers que están iniciando a gente que no sabe andar en bicicleta, que no sabe qué representa subirse a una bicicleta y transportarse, porque también eso es muy importante, ya no es cualquier cosa en una ciudad. ¿Cómo comenzar a usar la bicicleta? Bueno, el primer punto es hacernos conscientes, todos, principalmente los ciclistas que están iniciando, que andar en bici en la calle no es lo mismo que moverse en bici en un espacio cerrado, o sea, en un parque, en un lugar en el que no tenemos actividad de autos o de vehículos motorizados en la calle. No es igual que yo salga al parque y pueda manejar de manera sin ningún peligro dentro de ese parque, que yo salga a la calle. Requiero cierta capacitación y requiero ciertas características de mi bicicleta. ¿Esa capacitación cuál es, Vanessa? ¿Cuál es esa capacitación? Uno, conocer las normas viales. Nosotros como ciclistas estamos considerados como vehículos. Eso implica que tenemos que seguir las normas de vialidad, ir en los sentidos que debemos, no ir en sentido contrario, respetar las normas de tránsito, los semáforos, el detenernos antes de donde está el cruce de peatones, en nuestra caja bici, en nuestro espacio específico para esperar en el alto. Son muchísimas normas las que tenemos y realmente no es tan complicado hacerlo, es únicamente el tomar esta capacitación para sentirnos más seguros y poder rodar de manera mucho más confiable y de manera mucho más segura por las calles. Vanessa, en tu caso, ¿la utilizas por necesidad, por gusto? ¿Tu profesión cuál es? Mi profesión, yo soy médico. Médico. Médico general. Sí. Obviamente tienes otro concepto, digamos, o sea, en el ambiente en que te desenvuelves, en el ambiente que piensas, la seguridad, primeros auxilios. Ahorita vamos a hablar de la seguridad, Claro. Para Claro. que vean que no tampoco se puede subirse a la bicicleta así nada más porque sí, porque hay que tomar ciertas medidas. En tu caso, esta parte de tu profesión te da un panorama diferente a lo que puede en general tener alguien que se sube a una bicicleta sin ser médico. Sí, me da un panorama distinto porque estoy en contacto directo con algunos tipos de lesiones que se generan, ¿no? Pero también al ser ciclista de manera totalmente urbana, estoy en contacto con la contraparte, con el cómo prevenir todas estas Claro. lesiones. Y que obviamente les vas abriendo los ojos. Claro. Mira, comentaba antes de entrar a la entrevista con Vanessa que a la velocidad de 20 kilómetros se puede desnucar una persona, puede perder la vida. O sea, no necesariamente tienes que ir a una Muy alta rápido. velocidad para que puedas perder la vida. Los primeros instrumentos que debes de tener, o los accesorios, si los quieres mostrar, creo que traes tu casco. ¿Cuál es el casco más recomendable? ¿Cuál es la medida de seguridad primaria que se debe de tener? Bueno, el casco es todo un tema, ¿no? Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, el casco solamente se recomienda en ciudades que están en vías de crecimiento ciclista, Te voy a como la interrumpir Ciudad de tantito. México. Hay muchos pedaliers que ya están listos. ¿Quieres que pase uno que venga más equipado? A ver quién es el valiente que va. por Pero favor. no se amontonen, ¿eh? De veras que, al fin, Isra. o que vayan pasando todos y vamos explicando, por ejemplo. Exactamente. A ver,
Tú tienes el micrófono. ¿Cuál es tu nombre? No te quites el casco para que lo podamos mostrar. ¿Cuál es tu nombre? Alejandro, Alejandro. ¿Cuánto llevas andando en bici? más de 5 años. 5 años. En este caso, el casco. El casco. Bueno, el casco, según los últimos datos de la Secretaría de... La OMS, estabas diciendo, la Organización Mundial de la según Salud. los últimos datos de la OMS, Sí. el casco reduce el 28% de las lesiones en un ciclista, ¿no? Existe esta pugna siempre de que si te caes a 40 kilómetros por hora, el casco no te sirve, ¿no? Pero estamos hablando de un medio en ciclismo urbano, estamos hablando de un medio de transporte donde ir a 40 kilómetros por hora en la Ciudad de México en bicicleta es complicado. Híjole, pues ¿no? ahí sí te voy a contradecir, porque yo sí he visto gente que rebasa esa velocidad. O sea, va a veces en vías rápidas y vuelve a lo mismo, es la cultura. No quiero decir que sean todos, pero ojalá nos estén viendo esas personas que agarran revolución, patriotismo, insurgentes y vámonos tendidos más allá de los 40, lo que puede pasar. Claro, y la recomendación siempre será que utilicen un casco. ¿Por qué? Porque el casco me va a prevenir el 28% de las lesiones que yo tenga en una caída. Correcto. De entrada, el casco me va a hacer que el 40% de las lesiones óseas que pueda tener mi cabeza se reduzcan con esto, ¿no? Entonces, me da muchísimo... Seguridad. Claro, y claro, me da obviamente que seguridad. estés tranquilo. Además, en tu caso, ¿cuál es tu nombre? Sí. Melanie, Melanie, ¿cuánto llevas andando en bicicleta? 2 años. 2 años. ¿Cómo escogiste tu casco en tu caso? ¿Alguien te orientó o te fuiste por el más barato, por el más vistoso, por el que todo mundo utiliza? ¿O sí tenías esa conciencia de comprar un casco que te protegiera? No, de hecho yo no sabía nada de casco, pero me orientaron. Entonces, a través de la orientación, yo fui directo al casco viendo las medidas de ¿Y seguridad. cómo lo pediste? O sea, para la gente que te está viendo en estos momentos, con ciertas medidas, debe estar holgado, debe de tener cierto movimiento. ¿Cómo se ajusta? Todos los cascos tienen medidas, chico, mediano, grande y extra grande. También tienen los cascos caducidad, más o menos 4 años. Todas estas medidas, toda esta información la podemos encontrar en la parte de atrás del casco que sea, ¿no? Si me acerco a alguna cámara, no sé. Sí. Tú sigue platicando y nos vas diciendo. Acá podemos ver las etiquetas y aquí está exactamente cuánto caduca y cuánto mide. Lo que yo tengo que hacer... ¿Caduca un casco? Sí, caduca. No quiere decir que sea... Bueno, hablamos de caducidad, tiene cierta durabilidad. Claro, no quiere decir que sea como una comida, ¿no? Caduca y a la basura, no. ¿Por qué caduca? Sino que mi casco a lo mejor es de grado de protección 6. Cuando caduca, el oxígeno que está aquí adentro atrapado en el material, que es lo que reduce el impacto, empieza a salir. Entonces, mi casco de grado de protección 6 se ha convertido en un grado de protección 3. Va Óptimo, reduciendo, ¿no? exacto, óptimo. En el ciclismo urbano, un grado de protección 4. De 4 en adelante está perfecto. Y no utilizar los cascos cerrados, que son para downhill o cascos de moto. ¿Por qué? Porque los cascos de ciclismo urbano están pensados en tener todo este perímetro para que yo tenga siempre visibilidad. La visera tiene un porqué. Exacto. La visera en el caso de estos cascos, pues bueno, primero es para prevenir, para protegernos del sol, para protegernos del agua. Pero también pasa algo muy, muy importante con estos cascos. En el caso de una caída, la visera y la forma del casco va a proteger mi cara. ¿Qué tanto? 65% de los accidentes los puede proteger, que van a tener mella en mi rostro, lo puede proteger la visera. Y el Somos casco. muy dados, Vanessa, y creo que todos estamos conscientes de eso, lo económico, lo barato sale caro. ¿Cómo de alguna manera puedes tú decir que puedes ahorrar dinero o puedes ahorrarte unos cuantos pesos, pero estás poniendo en riesgo tu vida? En ese momento, ¿quién es el experto que te puede decir, no te ahorres esto porque este es el mejor, es el que te conviene? O sea, esa parte, por ejemplo, ahí a la orientaron, ¿no? Cuando compraste tu casco, pero mucha gente no tiene ese conocimiento. O lo típico, hay unos que venden hasta en redes, ¿no? Que vienen coderas Claro. y Sí, que sí, no sí. sabes Claro, qué claro. estás comprando. ¿Qué hacer en esa parte? Pues, como cualquier medio de transporte, te orientas. Es como si compras un coche. No llegas y dices, no, pues ese coche ya... No, pero si compras un coche, el que te lo quiere vender, te lo va a enjaretar a como Claro, de lugar, claro, ¿no? pero Pues ya ahí lo sí. sabes, entonces Sí. ya te empezaste a empapar de, no, Claro. pues esta marca tiene esta marca tiene esta marca, entonces te empiezas a orientar un poquito. En el ciclismo urbano es lo mismo. La recomendación que le hacemos a todos nuestros alumnos es simple. Tiene que pensar, cualquier pieza que yo le voy a cambiar a la bicicleta o cualquier instrumento que yo voy a utilizar para mi uso diario, mi vida puede depender de eso. Claro.
Esa es la Es recomendación. la recomendación. Y es increíble que la bici, que era un juego, como niños en algunas generaciones, espero no ser tan grande como lo aparento, pero era un juego. Ahora ya es un medio de transporte. ¿Quién me puede hablar de los tipos de bicicleta y cómo escoger una bicicleta idónea? Pues de alguien de pedalear, si están aptos como para dar una recomendación. Sí, seguro. El ¿Quién? A instructor ver que tú, tú ¿qué quieras. tipo de bicicleta utilizas? Bueno, del tipo de bicicleta que recomendamos a la Tu nombre, gente. perdón. Mi nombre es Saúl. Saúl. Buenas tardes. El tipo de bicicleta que recomendamos a la gente depende mucho para qué la va a utilizar, ¿no? En el caso, estamos hablando de una bicicleta para uso urbano. Da la casualidad que las compañías te dicen, esta bicicleta es urbana y te presentan una bicicleta demasiado grande, demasiado vistosa y muy pesada, cuando la realidad, quizá mi trayecto sea del diario, para ir a mi trabajo, en el caso de Vane, que va a su trabajo en bicicleta, pues obviamente un tipo de bicicleta tipo vintage, que es como más viejita, Ujú. no sería de todo, pues Útil. bueno, no le acomodaría, ¿no? Claro. Sería muy pesada y el trayecto, en vez de disfrutarlo, sería todo lo contrario. Porque vas a maniobrar, porque la Exacto, vía es angosta, porque pasas Exactamente. entre camiones. La todo eso. prestación de la bicicleta en sí, ¿no? En el caso de mucha gente, le podemos recomendar una bicicleta plegable, porque quizá... ¿Esta es plegable? Claro. Ah, Ajá, se dobla por completo. correcto. Entonces, de ser una bicicleta grande, la haces una pequeña, ¿no? Entonces, quizá el tipo de trabajo le requiere que la pueda meter hasta su oficina, pues una bicicleta como Claro. esta, ¿no? Y siempre es muy recomendable algo híbrido. En el caso de la bicicleta que tenemos en la parte de allá atrás, La fosforescente. la fosforescente, la verde, tenemos las prestaciones de una bicicleta rápida, bastante ágil, ajá, y robusta para las condiciones que tenemos en la Ciudad de México. Pero ¿cuál es la recomendable? Digo, me queda Una clarísimo. Pero si eres oficinista, esta es recomendable, la plegable, Claro. porque la puedes llevar a la oficina, digamos. Todo y es de- útil. Todo Este depende sería para el más uso un que le estudiante, vayas a digamos. dar. Sí, o sea, de hecho la mayoría, la posición de la bicicleta, lo cómodo de la bicicleta, a comparación de una de ruta, por ejemplo, la de ruta, la posición es demasiado agresiva, la espalda baja demasiado, entonces, pues no sería tan cómoda como para la ciudad, ¿no? Claro. Entonces, una híbrida tiene ángulos entre montaña, entre ruta, accesorios de uno y del otro. Entonces, ¿Alguien más que me pueda complementar lo que me dice Saúl? Para los niños, para los que van, Bueno, los la- que van comenzando, porque además, platicando también con Vanessa, el tipo de tubular, lo tubular, es recomendable, ese es para mujeres que no sea alto, si estoy, no estoy en lo cierto, me dices, muchas veces que sea curvo. Esta parte, ¿cómo regalarle la bicicleta adecuada a mi hijo o a mi hija? Pues la recomendación es algo simple. Mi primer bicicleta debe tener velocidades. ¿Cuántas? Por lo menos 7. ¿Por qué? Porque si no se vuelve, Oscar, un instrumento de tortura y entonces voy con mi bicicleta de una velocidad pedaleando súper pesado a todos lados. Por lo menos 7 ¿Pero cómo velocidades. controlar las velocidades? O sea, a alguien que va a aprender y le vas a todavía controlar, ¿no es complicado? Claro, no, ¿O es concientizar? es concientizar. Al final no pasa de un par de horas de explicarle cómo funcionan las velocidades y más si es un niño, claro, pues agarra en 10 minutos, te acaba explicándole a ti cómo usar las velocidades, ¿no? Otra cosa muy importante, las bicicletas tienen rodadas. Esa rodada, pues, ¿Qué es el tamaño? sí, de ese La tamaño. Es exactamente el ancho de la llanta y también la bicicleta viene por tallas, chica, Claro. mediana, grande, Que pocos extra saben grande, eso que también. pocos saben eso. Es muy importante. Llévate la rosa. No, es que no le alcanzan los Ajá. pies, pero es la más bonita, ¿no? Y ahí te la Ajá, llevas exacto. y es la menos. Esta es la la que está menos en, útil, sí, es la claro. que está en rebaja. Sí, claro. Y te la compras. Entonces tú te tienes que empapar un poquito y saber que no importa la bici que compres, tiene que ser de tu talla. Y existen cuadros de hombres y de mujeres. Vámonos a ese punto porque ya estamos en la recta final. ¿Cuál es el cuadro de mujer y cuál es el cuadro de hombre? El cuadro de mujer es un cuadro que tiene el poste alto del cuadro mucho más abajo. Claro. ¿Por qué? Porque no estamos pensando solamente en el pedaleo, sino estamos pensando en el momento de hacer una maniobra evasiva que no exista alguna lesión, ¿no? Entonces es una bicicleta mucho más baja. Entonces la recomendación es hombres, una bicicleta de hombres, mujeres, una bicicleta de Y en mujer. nuestro caso no es también peligroso. Yo una vez hice esa pregunta porque había ciertas bicicletas que quedaban
y a la hora de maniobrar o dar una vuelta, pues obviamente te pegabas en tus partes nobles y pues era incómodo. ¿Esa parte es también factible recomendarlo y tomarlo en cuenta? Pues la recomendación será aprender a utilizar la bici siempre. Hay técnicas para aprender a caer, hay técnicas para aprender a bajarse de la bici en un caso de emergencia. La recomendación es utilizar la bicicleta, aprender, tomar clases. Es un vehículo que necesita el 33% más o menos de conocimiento en cuanto a su uso. No es como en el caso de un automóvil que necesitas entre un 12 y un 15% Claro. para llegar del punto A al punto B. La bicicleta no es así, sí necesitas mayor capacitación para llevar este vehículo. La primera ciclovía 2002 aproximadamente, 2015, 13 años después. Se ha fomentado, vamos creciendo, vamos aumentando cada vez más las personas. ¿A dónde va? Y ustedes que son pedaliers, cada uno de ustedes, y con esta nos vamos a despedir, con esta respuesta que me den, ¿hasta dónde vamos a llegar? La Ciudad de México va a acabar siendo una ciudad ciclista, va a acabar siendo de las principales ciudades ciclistas en el mundo. No va a ser mañana, no va a ser pasado, pero va a ser en menos de 20 años. ¿Por qué? Porque la situación de la Ciudad de México no nos permite otra cosa. Vamos para Ojalá allá. que así sea. Digo, yo tengo mis asegúnes, pero Van, estamos llegando al final. ¿Algo más que quieras agregar como parte de Pedaliers, como médico que eres o médica que eres? ¿Cuál es el futuro del ciclismo aquí en la ciudad? El futuro del ciclismo en la ciudad es que siga aumentando, que conforme hay más ciclistas en las ciudades a nivel internacional, se ha comprobado que las ciudades son más seguras para todos, tanto para ciclistas como para peatones, como para automovilistas. Entonces fomentemos el uso del ciclismo urbano, fomentemos el uso seguro y responsable de la bicicleta. Vamos a tomar cursos, vamos a tomar talleres, vamos a difundir cultura ciclista entre todos para hacer de esto una mejor sociedad y mucho más segura para todos. Y se nos quedó en el tintero el reglamento, se nos quedó en el tintero el organizar las bicicletas, pero yo creo que eso Claro. va a meritar una segunda visita por parte de ustedes. A cada uno de ustedes les doy las gracias, muchas gracias por brindarnos de su tiempo, su poca participación, pero muy interesante, además muy ilustrativa. Y a mí no me resta más que pedirle que continúe con la señal de Haz Noticias. Soy Oscar Gómez Romero, pásela muy bien.